Bien, vamos ahora a leer el texto de la palabra del Señor. Hemos leído anteriormente el capítulo entero, no todo el capítulo entero, pero sí buena parte del mismo, del primer capítulo de Juan, del Evangelio de Juan. Pues vamos ahora a leer un solo versículo, ¿no? El versículo 29. Primer capítulo de Juan, o Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice así en la palabra del Señor. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. El Señor bendiga su palabra. Bien, pues una de las cosas que llama la atención cuando empezamos a leer la palabra, la Biblia, el Nuevo Testamento, y llama la atención la diferencia de perspectiva, de visión entre los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, acerca de Jesús. Los evangelios sinópticos, sí se presenta a Jesús como el Hijo de Dios, como un Dios hecho hombre, pero ponen más de manifiesto sobre todo su humanidad. Mientras que el Evangelio de Juan lo primero que dice de él es su divinidad. Ya de entrada, el primer versículo, en el principio era el verbo, el logos, la palabra, ¿no? La segunda persona de la Trinidad. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, con lo cual pues al mismo tiempo se está distinguiendo el verbo de Dios, el Padre, también afirmando su igual divinidad con él, era Dios. Entonces, bien, los sinópticos y el Evangelio de Juan, pues en cuanto también a la vida de Jesús, al ministerio que están contando, pues es el mismo orden, ¿no? Fundamentalmente, digamos, el armazón, el esqueleto es, digamos, el mismo, pero se ve como el Evangelio de Juan hace atención a muchas otras cosas que en los evangelios sinópticos no. Seguramente porque esto es ya el último evangelio que se escribió, y entonces también el apóstol Juan, pues estuvo para que el evangelio completara la visión de Jesús en el Nuevo Testamento, los evangelios. Entonces, comparando uno con otro, llegamos a tener el cuadro completo. Y de esta manera, Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado. Y de esta manera, cuando lo vio Juan el Bautista, dijo pues aquello de que yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yo no, de ninguna manera. Y la respuesta de Jesús fue: deja ahora, porque así es necesario que cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia, toda la voluntad de Dios. Y entonces se manifestó el Espíritu Santo, que descendió y se posó sobre Jesús en forma de paloma, que también pues hemos visto hace referencia a esto aquí en Juan capítulo 1. En el versículo 32, Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Bien, pues entonces después de este bautismo de Jesús, y también esta declaración pues de él, de que él era el Hijo amado de Dios, en quien él tiene complacencia. Bien, pues entonces Jesús fue al desierto y estuvo 40 días orando al Señor, y fue tentado allí por el diablo. Y Jesús no pecó. Jesús no desobedeció al Padre. Jesús no cayó allí donde cayó el primer hombre, Adán, siendo tentado por el tentador. Allí como también, donde también cayó Israel una y otra vez en el desierto cuando Dios lo sacó de Egipto. Pues aquí Jesús resistió al tentador siempre, respondiéndole con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está, escrito está.
Bien, pues es entonces, después de todo esto que leemos en el versículo 29, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él. Al día siguiente, después de este encuentro de Jesús con los fariseos, y después entonces de este tiempo de Jesús en el desierto, viene a él. ¿A qué hacer? Pues evidentemente leyendo pues la continuación de este texto, de este pasaje, vemos cómo Jesús empieza a llamar a sus primeros discípulos, que estaban también con Juan el Bautista, que habían oído el testimonio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Pues Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, todos ellos son los primeros que son llamados por Jesús a seguirlo. Y bien, pues entonces es en este tiempo, en este momento en el que Juan, al ver venir a Jesús a él, entonces da esta declaración acerca de él, esta declaración acerca de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo dijo aquí en el versículo 29, lo dirá más adelante en el versículo 36. Mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y dice, y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Fue un testimonio acerca de Jesús que hizo pues que también vinieran pues detrás de Jesús los primeros discípulos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas palabras sin duda son de las más conocidas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Tal vez puede ser porque también formaba parte, creo yo, ¿no?, de la liturgia, ¿no?, en las iglesias católicas romanas, ¿no?, cuando éramos pequeños íbamos a la misa. De las pocas veces que fui, de las cosas que llamaba la atención y se le quedaba a uno en la mente de un niño era eso, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual pues se repetía semana tras semana. Ahora bien, pues ¿cuál es el significado de estas palabras, ¿no? ¿Cuál es el significado de estas palabras? Porque nuestra fe no se ha de quedar solamente en declaraciones tipo, digamos, eslogan, tipo, digamos, signa o tipo, eslogan, de una declaración así efectista, un poco en plan publicitario, ¿no?, que fácil de memorizar, etcétera, pero nuestra fe en el Señor ha de ser una fe racional. Él es el objeto de nuestro culto racional, ¿no? Él es nuestro culto racional, nos dice Pablo en Romanos 12. ¿Cuál es entonces el significado de esta declaración? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de esa manera pues también veremos de qué manera pues la podemos aprovechar nosotros hoy. Bien, pues este texto, esta frase, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pues se divide de una manera muy natural en dos partes, ¿no? Primeramente, he aquí el Cordero de Dios, y después, de una manera, a continuación, la segunda parte, que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a considerar estas dos frases así por separado. Primeramente, pues comenzando por la primera, he aquí el Cordero de Dios. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar primeramente, no por exactamente el mismo orden, ¿no? Pero bueno, sí, primeramente el he aquí es una expresión que la encontramos muchas veces en la Biblia, que significa mirad, ¿no? Mirad, o aquí está, ¿no? Aquí está, mirad, ¿no? Y entonces está pues llamando la atención
acerca de Jesús. Y bien, pues entonces vamos entonces a comenzar viendo, no por exactamente el mismo orden, ¿no?, que encontramos en el texto, sino la parte de Dios, ¿no? El Cordero de Dios, ¿no? El Cordero de Dios. Bueno, pues en principio vemos ahí la idea de sí, de posesión, ¿no?, porque ese es suyo, pero hay más, ¿no? Al decir de Dios, está hablando del Cordero de Dios en un sentido absoluto. Él es el único Cordero de Dios. No hay otro Cordero de Dios. Entonces es el Cordero de Dios, es el Cordero que ha sido designado por Dios para ser el Cordero. Entonces la idea que está aquí es también entonces la idea de que Jesús, Cristo, es el elegido de Dios. Al ser designado por Dios, es el elegido por Dios. Entonces es algo que lo encontramos pues muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Isaías, tenemos en el capítulo 42, Isaías 42, en el versículo primero es esta declaración que dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Esta, vemos, bueno, ya lo veremos más tarde, uno de los así llamados cánticos de Jehová, del siervo de Jehová. Pero, pues, vemos esta expresión, mi alma tiene contentamiento, fue lo que dijo el Padre cuando Jesús fue bautizado, ¿no? Y se oyó la voz, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces Él es Jesús, el siervo de Dios, de Jehová. Entonces es su escogido. Él ha sido entonces designado por Dios para ser el Cordero. En ese sentido es el escogido, y es de esta manera que encontramos estas declaraciones en Primera de Pedro, por ejemplo, en el versículo 1 y versículos 19 y 20. Primera de Pedro 1, 19 y 20, que somos redimidos, rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como dice, de un cordero sin mancha ni contaminación. Y dice, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por causa de vosotros. El Cordero sin mancha ni contaminación, ordenado desde antes de la fundación del mundo, designado, elegido para tal. Y así también lo tenemos en Apocalipsis, en el capítulo 5, los versículos del 6 al 11, la visión de la adoración celestial. En Apocalipsis 5, 6, y miré, y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, y estaba en pie un cordero como inmolado. Un cordero es el Señor Jesús, un cordero como inmolado. En el versículo 12, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder y riquezas y sabiduría y fortaleza y honra y gloria y alabanza. Está hablando, por lo tanto, de Jesús, que había pues entonces entregado su vida en sacrificio como Cordero de Dios, y ahora está en los cielos pues recibiendo por ello pues toda la gloria y toda la honra y alabanza. Y por último, en Apocalipsis capítulo 13 y versículo 8, Apocalipsis 13, 8, dice, y adoraron todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Entonces vemos, ¿no? Evidentemente Jesús fue inmolado
fue ofrecido en sacrificio hará 2000 años, ¿no? Pero en los designios de Dios, en el decreto de Dios, pues Él había sido elegido por el Padre. Y no hubo pues entonces un momento en la eternidad en el que pues lo contemplara, no estuviera pues contemplando pues que Él iba a venir a entregar su vida en sacrificio por el pecado. Aunque no había sido humanado, no se había encarnado, no se había pues unido pues en el tiempo con el cuerpo que Él había elegido, en los proyectos de Dios inmutables e infalibles ya era así, y Él era el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Ya el Padre lo contemplaba de esa manera pues infalible y cierta. Entonces bien, Él es entonces Jesús, el elegido, y los elegidos de Dios en plural somos elegidos en el elegido Jesús. Él es nuestra cabeza y somos elegidos porque estamos en Él, en Cristo elegidos, en los planes y en los proyectos de Dios, elegidos en Cristo, elegidos en el elegido de Dios por excelencia. Bien, pero entonces, ¿qué decir acerca del Cordero? El Cordero de Dios, pues, ¿cuál es el significado del Cordero? ¿Acaso querrá decir aquí solamente que Jesús era una persona mansa y humilde de corazón, como dice del Evangelio de Mateo, capítulo 11? Como cuando Él dice que nosotros, pues, os envío a vosotros como corderos en medio de lobos, en Lucas capítulo 10. Bien, pues todo esto, por supuesto, es cierto, pero la verdad es que se queda bastante corto en cuanto al significado de este pasaje, porque cuando está diciendo el Cordero de Dios, está hablando o se está refiriendo aquí, o están presentes aquí dos ideas principales de la Biblia del Antiguo Testamento. Y primeramente, pues, hemos estado viendo la cita en Isaías capítulo 42 y versículo 1, ¿no? Y decíamos que ese era uno de los así llamados cánticos de Jehová. Bueno, es una convención, ¿no?, dentro del mundo de los estudios del Antiguo Testamento y del libro de Isaías, ¿no? Porque, bueno, es muy discutible que sea un cántico, porque la verdad es que es algo discutible que realmente estemos aquí ante unos cánticos, pero sí que son unos pasajes muy delimitados que están hablando de un personaje que ha de venir. Y hemos visto que está hablando del siervo, su escogido, en quien en su alma tiene su contentamiento, en quien pondrá su espíritu. Y hay 4 entonces cánticos del siervo de Jehová en el libro de Isaías, en el capítulo 42 y en el capítulo 50. Bueno, en total son 4 y al final llega al último, que es el que queremos pues centrarnos, que es el capítulo 53. Bueno, en concreto desde el capítulo 52, versículo 13, los últimos versículos del capítulo 52 y todo el capítulo 53. Y bien, pues entonces el Cordero de Dios, esto, digamos, esta idea aquí en el Juan capítulo 1, dicho por Juan el Bautista, pues también es una referencia, un eco de lo que vemos aquí en Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Él, vemos aquí, se dice que Él es el Cordero que fue llevado al matadero. Bien, pues entonces está este capítulo, todo el capítulo de 53 de Isaías, haciendo una descripción de Cristo, de su vida, de su ministerio. Está hablando de su sufrimiento, versículo 3, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado
y no lo estimamos el varón de dolores, el sufrimiento de Jesús, el Cordero de Dios. Pero también su muerte. Versículos 8 y 9. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. También, pues, la resurrección de Jesús en el versículo 10, cuando dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá linaje, vivirá por largos días. Aquí, por lo tanto, también está hablando de su resurrección y de su gloria. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así pues, tenemos aquí una descripción, una profecía de los sufrimientos, de la muerte, de la resurrección y de la gloria del Señor Jesucristo. Ahora bien, pues sabemos que desde el inicio del cristianismo, hace 2000 años, este sentido que vemos aquí en Isaías 53, que vemos es una profecía del Señor Jesús, ha sido discutida desde siempre por los judíos incrédulos que rechazan que Jesús sea el Mesías, y aplican entonces ellos este pasaje ¿a quién? Pues ellos lo aplican normalmente al pueblo de Israel. Están pues hablando que el siervo de Jehová es el pueblo como tal, entonces es una interpretación colectiva, podríamos decir sionista, ¿no? Porque de esta manera el pueblo de Israel es el Mesías, ¿no? Es el pueblo quien va a traer la bendición a todas las naciones de la tierra. Bien, pues entonces esto no puede ser. Ya pues vemos en el Nuevo Testamento cómo Isaías 53 se está citando una y otra vez para Jesús, ¿no? Hablando de Jesús. El mismo el apóstol Pedro en su primera carta pues aparece así hasta 7 veces como mínimo. Isaías 53 está siendo citado para Jesús. Pero alguien podrá decir, bueno, pero entonces esa es la visión de los cristianos, o esa es la interpretación de los cristianos, que os estáis apropiando de algo que nos pertenece. Pero vemos aquí en el versículo 8 de Isaías 53, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y dice, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces no puede ser el pueblo aquí, porque él fue herido por la rebelión de su pueblo. Entonces él, como vemos, no había cometido ningún mal, ningún pecado, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, versículo 9. Entonces el pueblo no puede ser, porque él tiene pecado y él muere por el pecado del pueblo sin tener el pecado. Así, por lo tanto, está claro que no puede ser aquí Isaías 53 una visión colectiva. Está hablando de una persona que pues va a librar al pueblo y va a obtener el perdón de Dios para el pueblo, ¿no? Bien, pues esto es en cuanto a la primera idea, ¿no? Hemos dicho el Cordero de Dios son sobre todo 2 ideas. La de Isaías 53, el siervo de Dios, y la segunda idea pues es la de la Pascua, cuando Israel fue librado de Egipto, pues entonces Dios instituyó y ordenó la Pascua, que por familia se matara a un cordero, y entonces pusieran la sangre en los postes de la casa para que el ángel destructor que iba a visitar Egipto
pasara por alto, ¿no? Pasara por alto de cada casa y de esta manera no murieran. Pascua pues es el significado de pasaj, ¿no? En hebreo es pasar por alto. Y bien, pues entonces es para mostrar, para tener esa protección, pero también la Pascua era una comida que tenían que comer pues los miembros de cada familia. Se comía pues con hierbas amargas y se conmemoraba, era un memorial también de la salida de Egipto, digamos, a la carrera. No pudieron, pues comieron panes sin leudar, ¿no? Porque no les dio tiempo a leudar los panes, ¿no? Y desde entonces se tenía que comer con panes sin leudar, con el bordón, es decir, el cayado, el palo de caminante, ¿no? Pues en la mano, con las sandalias puestas en los pies, conmemorando la salida de Egipto. Y pues al comerlo, este sacrificio, pues entonces vemos que era un sacrificio de paz. ¿Por qué? Pues porque los sacrificios de paz en el Antiguo Testamento eran el único sacrificio que los que presentaban el sacrificio, ¿no? Las personas que lo presentaban, lo podían comer. Entonces era una comida de conmemoración, de memorial, y también un sacrificio de paz. Y bueno, pues entonces en el Nuevo Testamento, por supuesto, también encontramos esta identificación de Jesús con la Pascua. En Éxodo capítulo 12, versículo 46, entonces de las instrucciones que daba el Señor acerca de cómo hacer la Pascua, decía en versículo 12, capítulo 12, versículo 46, se comerá en una casa, no llevaréis de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo, Y esto pues lo vemos cumplido en la muerte de Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 19 y versículo 36, porque cuando dice que el soldado pues iba quebrando las piernas de los crucificados al lado de Jesús, y al llegar a Jesús pues le abrió el costado con una lanza y brotó agua y sangre. Y esto, dice el versículo 36, sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Identificando así, por lo tanto, a Jesús con el Cordero Pascual. Y es lo que hace también el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. 1 Corintios 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Así, por lo tanto, vemos que, conclusión, la idea de el Cordero de Dios, ¿no? Porque hemos visto primero de Dios y también el Cordero de Dios, apunta entonces a la idea de sacrificio, un sacrificio de expiación de los pecados del pueblo, y es un sacrificio también de paz, es un sacrificio también, por lo tanto, de alabanza y de confesión a Dios, ¿no? Así pues, vemos que es lo que está presente en esta primera frase, el Cordero de Dios. Pero vamos a ver ahora más la segunda frase, ¿no? Que quita el pecado del mundo. Y bueno, pues de esta frase la clave sería el verbo quita, ¿no? El verbo quita el pecado del mundo. Y el verbo quita, pues en el original tiene pues dos significados, ¿no? Primeramente levantar, ¿no? Levantar, y después también llevar. Entonces los dos están aquí presentes porque
Él levanta ese pecado, es decir, carga con ese pecado y después lo lleva, ¿no?, para apartarlo, ¿no?, para apartarlo. Es la idea, por lo tanto, de cargar con el pecado que hemos visto en Isaías 53, versículos 5 y 6. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y en el versículo 6 dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces es de esa manera, él carga con el pecado, y por eso él lo puede hacer alejar. Quitar, en el sentido de alejar, como dice el Salmo 103, versículo 12, que él hizo alejar cuanto está lejos, el oriente del occidente, de nosotros nuestras rebeliones. Él los ha alejado porque los cargó sobre sí mismo y hizo de esa manera la expiación. Y por último, por lo tanto, está esta pequeña frase del mundo, que quita el pecado del mundo. Y aquí Juan, entonces, el Bautista, está ya anticipando lo que iba a ocurrir. En el capítulo 1, pues en el versículo 11, se nos dice que el Verbo, la palabra, Jesús, Cristo, Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Entonces, estos se iban como pueblo, en general, como nación, se iban a endurecer ante la persona y el mensaje de Jesús y no lo iban a recibir, comenzando pues por los dirigentes, por los dirigentes de la nación como tal. Y al final pues lo iban a entregar a los romanos, y estos pues lo iban a entregar a la muerte. Y de esa manera pues hubo ese impío acuerdo entre las naciones y los judíos, del que habla también el Salmo 2, ¿no?, de que las naciones pues se consultaron unidos contra Dios y contra su ungido, diciendo: quitemos de nosotros sus cuerdas, ¿no? Tanto los romanos como el pueblo de Israel se concertaron para entregar a Jesús a la muerte. Y entonces el gobernador romano los sacó a Jesús cuando lo habían apresado y dijo: he aquí el hombre. De la misma manera que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios, el gobernador romano dice: he aquí el hombre, en el Evangelio de Juan 19:5, porque él iba a ser entregado a la muerte. Él iba a ser entregado a la muerte, pero esta muerte, que fue una muerte criminal e inicua, como no ha habido ninguna otra igual en toda la historia de la humanidad. Esa muerte por la cual los responsables, los que lo hicieron, lo cometieron, eran responsables. Esa muerte, por otra parte, en los designios de Dios había sido ordenado. ¿Para qué? Para ser Él el Cordero de Dios. Para ser Él, de esta manera, el sacrificio por los pecados del pueblo. Y de esa manera, pues, por el rechazo de los suyos, de los propios, pues entonces esa palabra y ese mensaje de Jesús por medio de los apóstoles ahora iba a ser entonces dado a conocer a todas las naciones sobre la tierra. Puesto que no os consideráis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Hechos 13:46. Los apóstoles, al ver el endurecimiento
de los judíos, pues se volvieron a los gentiles. Y el reino de Dios os será quitado y será dado a gente, a naciones que den fruto del mismo, como hemos visto en el Evangelio de Marcos en las últimas semanas. Así pues vemos, es el pecado del mundo en este sentido para todas las naciones, ya no solamente para el judío, sino para el judío y el griego, para también todas las clases, lo mismo el rico que el pobre, lo mismo el instruido que el sencillo, es al sabio y a los no sabios. Y el apóstol Pablo dice: yo soy deudor al judío y al griego, al sabio y a los no sabios, soy deudor de la palabra del Evangelio. Entonces es el pecado del mundo. En este sentido se ha de predicar el Evangelio a todas las naciones de la tierra, para que la gente de todas las naciones de la tierra crean para el perdón de los pecados y para la vida eterna. Así pues, Él quita estos pecados por la predicación del Evangelio a todo aquel que cree, a todo aquel pues que cree en Cristo y que lo recibe. Él entonces no se pierde, sino que tiene vida eterna. En Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 5. Primera de Juan 3, 5. Y sabéis que Él, Jesucristo, se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él se manifestó, pues, para quitar nuestros pecados, creyentes de todas las naciones del mundo. Entonces Él se manifestó de esta manera que hemos visto. Él vino a un mundo caído y lleno de pecado, pero Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Ahora estamos en un tiempo de pandemia y de enfermedad, y bueno, pues están los médicos, los asistentes médicos, ¿no? Ayudando a los enfermos, y muchas veces ocurre que ellos también se contagian y algunos incluso se mueren. Bueno, pues con Jesús no fue así, porque Él vino a salvar a los pecadores, a los hombres pecadores, haciéndose Él mismo hombre, pero sin participar de su pecado, sin contagiarse, sin que eso le afecte a Él. Él sigue siendo santo y justo para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, esta es, como vemos, el significado de esta declaración. ¿Qué podemos entonces decir para nosotros a todo esto? Nosotros el Señor nos lo ha dado a conocer por la predicación del Evangelio. Él es el Cordero de Dios, el sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Y eso es, pues entonces, para aquellos que quieren también que sus pecados sean quitados, para aquellos que ven sus propios pecados y no son indiferentes a ellos, sino que están tocados por la gravedad de ellos, están tocados pues por el sentimiento de culpa por haberlos cometido, por la vergüenza también de haberlos llevado a la práctica, y que han sido hechos por ellos, y que quisieran pues que esos pecados les sean quitados. Bien, pues el sacrificio de Cristo puede entonces limpiar la conciencia de obras muertas, nos dice la carta a los Hebreos, y de esa manera pues ser quitado también
de nosotros. El Señor nos da su perdón y nos da el ser nuevas criaturas en Cristo. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y de esa manera quita de nosotros también nuestros pecados, santificándonos para Él. Bien, pues el Señor nos da entonces ahora a los creyentes el poder participar también pues de las ceremonias o las acciones sagradas que el Señor ha instituido en su iglesia, los sacramentos. Y en particular la cena del Señor, que es también un memorial del sacrificio de Cristo, de la misma manera que la Pascua fue un memorial de la redención de Dios, de Israel, de Egipto. Y es también pues un sacrificio no sangriento, por supuesto, porque el sacrificio de Jesús fue hecho una vez y para siempre. Pero es un sacrificio primero de acción de gracias, ¿no? Acción de gracias a Dios, un sacrificio espiritual, fruto de labios que confiesan su nombre. Y también pues es la conmemoración del único sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo, presentando su vida al Padre, pero también por medio de Él podemos tener esta comunión con Cristo. Por medio del pan y de la copa podemos tener comunión con el cuerpo y de la sangre de Cristo, que fue pues presentado en el sacrificio cuando Cristo estuvo en el mundo, pero que ahora Cristo, como nuestro sumo sacerdote, está rogando al Padre en base a esta ofrenda, presentando al Padre esta ofrenda. Y podemos entonces nosotros tener esta comunión con Cristo por medio de la cena del Señor. Este sacrificio de acción de gracias es una ofrenda de paz, es el tener comunión con Dios y también tener comunión unos con otros. Y de esta manera, pues, Él a los creyentes declara y sella que somos de Él, que somos de Cristo, que Cristo es nuestro y nosotros somos de Él, que Él murió por nosotros para quitar nuestros pecados y nos da los beneficios, por lo tanto, de este sacrificio, la remisión de los pecados, la aceptación de nuestras personas y pues de esta manera somos fortalecidos más y más en nuestro interior al tener esa comunión con Cristo por medio de la cena. Son aplicados una vez más a nosotros por el Espíritu Santo, tal como nos dice Cantares, capítulo 9, versículo 6. Se nos pone como un sello sobre nuestro corazón y una marca sobre nuestro brazo. Al ser pues señales y sellos de sus promesas y de su amor en el pacto. Os que dice que el Señor bendiga su santa palabra. Amén.